Bien, pues buenas tardes, compañeras, compañeros, gracias por estar aquí presentes en nuestra última sesión del diplomado. Les agradezco mucho su puntual presencia y bueno, pues vamos a continuar con una materia que inició ayer mi compañero Rubén, relativa al tema de otras consultas. Miren, les quiero platicar algo. Esta materia está pensada así, se denomina así, otras consultas, porque a lo largo de los distintos módulos, ustedes vieron algunos mecanismos de democracia participativa o incluso de democracia deliberativa que están contemplados ya con claridad dentro de la Constitución, de la ley o en su caso de los convenios internacionales, pero la realidad también es que poco a poco, sobre todo mediante creación jurisdiccional, se han ido definiendo algunos otros colectivos que tienen derecho a la consulta. Entonces, por eso lo dejamos así, digamos, abierto de esta manera, porque puede suceder que a lo largo del diplomado, pues venga una sentencia que tengamos que considerar, o venga algún nuevo criterio, o se firme algún documento internacional, o una nueva ley. Entonces, por eso lo hemos dejado así abierto. Y nos permite también, bueno, por ejemplo, abordar lo que ya comentó ayer Rubén en cuanto a la derecho a la consulta de las personas que viven con una discapacidad. Y el día de hoy vamos a dividir, digamos, la clase en dos partes. Una en la que vamos a hablar acerca de la consulta de las personas adultas mayores, derecho a la consulta de las personas adultas mayores, y una segunda parte en la que, si ustedes me lo permiten, pues les voy a pedir que nos ayuden a hacer una breve evaluación del diplomado, de aquellos elementos que nosotros podamos ir corrigiendo para futuras, digamos así, futuras generaciones. Empezaré yo recordando algo que es importante tener en mente. Cuando hablamos de estas consultas, por ejemplo, la que habló Rubén ayer, en la que voy a comentar hoy, o por ejemplo, la consulta que se realiza a las personas que se encuentran dentro del espectro autista, estamos hablando de mecanismos de democracia deliberativa, no de democracia participativa. ¿Esto qué quiere decir? Que son instrumentos en los cuales, y ustedes ya llevaron esa materia al inicio del diplomado, no es la ciudadanía quien decide, sino que la ciudadanía es preguntada, es cuestionada, pero quien determina, quien decide, quien toma la determinación final es una autoridad. La diferencia es, vamos, si pudiéramos hablarlo, señalarlo, digamos, siguiendo las reglas de las definiciones aristotélicas, ¿no? El género próximo de la democracia deliberativa y la participativa es que es una consulta al pueblo. La diferencia específica es que en la democracia deliberativa el pueblo es escuchado, pero la decisión es de una autoridad. Y en la democracia participativa, pues la definición o la decisión está en manos de ese pueblo que va y vota. Yo sé que el término pueblo a veces nos resulta un poco incómodo, ¿no? Entonces, si quieren decir ciudadanía, está bien. Yo prefiero utilizar el término pueblo primero porque yo creo que el pueblo nos remite a la idea de un sujeto colectivo de la historia, ¿no? Y creo que aquí estamos hablando justamente de eso en un primer momento. Y en un segundo momento porque en ocasiones puede suceder que haya mecanismos de escucha, de participación ciudadana, donde incluso participen personas menores de edad, ¿no? Creo que un ejemplo que tenemos con mucha claridad aquí en México es la consulta infantil y juvenil que realiza el Instituto Nacional Electoral. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un ejercicio de consulta en el cual participan quienes no son personas todavía ciudadanas, ni ciudadanos. Entonces, eso me parece que es un elemento importante a tener en consideración. Bien, les pediría por ahí que vayamos prendiendo las cámaras. Es importante recordando que son sesiones que se graban, entonces que por ahí las vayamos prendiendo. Bueno, hechas estas consideraciones, diríamos entonces que hoy vamos a hablar específicamente del caso de las personas adultas mayores. Y para hacerlo, bueno, aquí traigo una presentación que creo que puede sernos de utilidad. A ver, creo que se hace un ajuste. Aquí, ahí está.
Bien, sí se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí. ¿Sí se ve? Perfecto. A ver, cuando hablamos de las personas adultas mayores y sus derechos político-electorales, sobre todo, entre otros, el derecho a la consulta, tenemos que entender que hablamos de algo que es macro, ¿no? O que es, digamos, de una gran amplitud, que es auténticamente una agenda gerontológica. Podríamos decir una agenda gerontológica de la democracia mexicana. Ahora, ¿qué podemos entender por agenda gerontológica? Bueno, es un entramado de normas, o sea, disposiciones jurídicas, de políticas públicas, de acciones afirmativas, de líneas jurisprudenciales, que tienen por objeto garantizar la participación política de las personas mayores en las diversas dimensiones de la democracia. Por lo tanto, entonces, si empezamos a desgranar esta idea, tendríamos que pensar en que son distintos los sujetos obligados, o mejor diría yo que son muy variados, ¿no? Por un lado tenemos, desde luego, a los órganos legislativos. Por otro lado tenemos también incluso a los partidos políticos, pero tenemos también a los órganos ejecutivos e incluso a los órganos electorales como sujetos obligados a garantizar este ejercicio de los derechos político-electorales. Esto es así porque, como veremos en unos momentos, las personas adultas mayores tienen derecho a la consulta, pero también porque lo marca el artículo primero constitucional, cuando establece que todas las autoridades tenemos la obligación, claro, dentro del ámbito de nuestras competencias, esa parte a veces se nos olvida, ¿no? Dentro del ámbito de nuestras competencias, tenemos la obligación de proteger y promover los derechos fundamentales, dentro de los cuales, desde luego, están los derechos político-electorales. Cuando hablamos de normas, también hablamos de políticas públicas, porque como veremos, el derecho a la consulta sí impacta en la creación de leyes, sí puede impactar en la creación de un reglamento, o no sé, en la reforma constitucional, pero también puede impactar en políticas públicas, en establecer y en fijar políticas públicas. Por ejemplo, pensemos en el caso de un gobierno estatal o de un gobierno municipal que está pensando en establecer lo que se conoce como las casas de día, ¿no? Que son estos lugares donde las personas adultas mayores pueden estar de día, no se duerme allí, y están, pues tienen espacios para convivir con otras personas, reciben talleres, una serie de actividades, cuestiones médicas. Bueno, puede parecer muy buena idea, por ejemplo, para un municipio, para un cabildo, decir, pues vamos a poner casas de día, ¿no? O vamos a poner una casa de día. Pero si tú no le preguntas a la población objetivo, tú no puedes saber si realmente eso es lo que se necesita, ¿no? Que probablemente no sea eso. Ah, es que yo suponía, es que yo pensaba, es que a mí me parecía. No, a ver, las políticas públicas no son de pálpito, ¿no? No son de, ay, yo creo, ay, yo pienso. No es como cuando, no sé, escoges el color de un carro que vas a comprar o lo que sea. Ay, es que creo que el verde pistache combina con mis ojos. Bueno, pues ahí puedes decir lo que quieras. Pero aquí estamos hablando del uso de recursos públicos. Entonces, no pueden ser decisiones, no deben ser decisiones que se tomen solo, permítame decirlo así, por el pálpito o por la mera suposición. Líneas jurisprudenciales. Los tribunales, este tribunal en el que, digamos, virtualmente nos encontramos, el tribunal electoral, pero todos los tribunales tienen una serie de obligaciones respecto a las personas adultas mayores. Eso quiere decir que deben de desarrollar líneas jurisprudenciales, criterios interpretativos que atiendan esta circunstancia específica de ser personas adultas mayores. ¿Qué es lo que debemos de buscar o de garantizar? En primer lugar, la participación política. Ahora, alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero primero está la salud, o la vivienda, o la alimentación. Y yo diría, puede ser, pero de lo que estamos hablando es del derecho a la consulta. O sea, estamos hablando del ejercicio de mecanismos de democracia. Por eso lo que estoy presentando con ustedes se denomina así, agenda gerontológica de la democracia mexicana, porque el tema es ese justamente. Ahora, lo que sí puede suceder es que derivado del ejercicio de la consulta se tutelen derechos
o por ejemplo, de vivienda, o por ejemplo, de alimentación, o por ejemplo, de salud. Vuelvo al caso que estaba yo poniendo hace un rato, ¿no? Ay, es que vamos a decidir poner un centro de día. Y resulta que al realizar el derecho a la consulta, al ejecutar la consulta, siguiendo los requisitos y los elementos que vamos a ver, resulta que no, que lo que la población objetivo requiere no es una casa de día, lo que requiere es un dispensario. Ay, que yo pensé, es que yo supuse. Pues para eso es la consulta, para que usted no suponga, para que usted no piense, sino para que usted tenga la información adecuada. ¿Cuáles son algunos elementos a considerar? Primero, que estamos hablando de distintas dimensiones de la democracia. Por ejemplo, hay una dimensión representativa que ustedes ya conocen. Entonces, por ejemplo, estamos garantizando la posibilidad de que haya candidaturas de personas adultas mayores, que es un tema conexo justamente al que estamos platicando. Alguien de aquí me va a decir, oiga, doctor, pues sí, yo veo mucha gente mayor en las cámaras o en los órganos representativos. Más bien deberíamos buscar que hubiera más juventud. Puede ser. Vamos, yo no estoy diciendo que una postura de ese tipo sea equivocada. Lo que estoy diciendo es que necesitaríamos tener información, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de personas adultas mayores por relación a la población total de la entidad donde tú vives? ¿Cuál es el porcentaje? O sea, no por relación al total de la población de México, sino de tu entidad, o por ejemplo de tu municipio. ¿Existe una representatividad adecuada? Puede ser que sí, puede ser que no, pero si no hacemos el análisis, si no hacemos el estudio, la verdad es que no lo sabemos. Desde luego, este es un paso que debemos de considerar siempre que hablemos de grupos vulnerables. El segundo elemento, lo heterogéneo que es el grupo personas adultas mayores. Es muy amplio, ¿no? Hablar de personas adultas mayores, porque no es lo mismo ser, no sé, ¿quién es el hombre más rico de México? Sí, aquí alguien que conecte su micrófono y nos diga. Carlos Slim. Carlos Slim, que es una persona de la tercera edad, pero es un hombre blanco, heterosexual, inmensamente rico. No es lo mismo, pero es de la tercera edad. No es lo mismo que pensemos, por ejemplo, en una mujer indígena, monolingüe, en situación de pobreza y vulnerabilidad social, viviendo con alguna discapacidad incapacitante en la Sierra de Puebla, ¿no? Entonces, no podemos nosotros hablar de las personas adultas mayores como si fuera un bloque único, donde todas y todos fueran iguales. No, es profundamente heterogéneo. Eso, por ejemplo, va a tener un impacto en la manera en la que nosotros planeamos, desarrollamos, desahogamos una consulta dirigida a las personas adultas mayores. En un tercer lugar, la existencia de estereotipos. A ver, tenemos muchos estereotipos de las personas adultas mayores. Por ejemplo, ¿quién me puede decir uno? Activa el micrófono y nos diga, tal estereotipo. Hay varios, ¿como cuál? Por ejemplo, Alguno puede ser que ya no pueden trabajar. ya está viejito, ya no puede trabajar. Y es muy interesante lo que nos comenta Gabriela, porque, por ejemplo, esto lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con los topes de edad para contratar a una persona. ¿Es válido poner un tope de edad? Alguien de ustedes me diría, oiga, doctor, es que, por ejemplo, a ver, imagínese un CAE de 60 años, no, pues ya no va a poder, ya son personas mayores. ¿Es válido? ¿Es posible esto? Muy bien, ese es un estereotipo. ¿Qué otro estereotipo tenemos de las personas adultas mayores? Que son muy enfermos, tal vez. ¿Perdón, Luis? Que generalmente tienen alguna enfermedad. Por ejemplo, sí, como personas necesariamente enfermas. Por ejemplo, ¿cómo se le suele decir hasta en la prensa a las personas adultas mayores? Cuando dan la nota de que algo le pasó a una persona adulta mayor, ¿cómo le ponen?
Abuelitos. Abuelitos, ¿no? Les llaman abuelitos. Como si todas las personas mayores fueran abuelas, ¿no? O como si ser abuelo o abuela fuera lo único. Yo me acuerdo mucho el caso, voy a dejar de compartir un momento. Me acuerdo mucho el caso de una amiga, mi primera novia, seguimos siendo amigos, que me habla un día y me dice, oh, yo estaba tristísima y se sentía muy mal. Es que mi hijo ya fregó su vida. Pues, ¿qué pasó? ¿Está quemando alguna planta o qué pasó? No, pues es que va a ser papá. Y yo me acordaba que tenía hijos, pero no, pero de eso que no estás muy consciente de las edades, ¿no? Si yo me quedé pensando, híjole, pues a lo mejor tiene 14, 15 años, no sé, ¿no? Y oye, perdón, no me acuerdo qué edad tiene. Tiene 23. No, bueno, o sea. Después me di cuenta que lo que pasó es que se iba a convertir en abuela. Y eso ahora es la abuela más feliz del mundo, pero eso como que la marcaba, ¿no? Y entonces de repente tenemos la imagen de los abuelos o de las abuelas como personas que están en los parques alimentando a las palomas, o que las abuelitas están pues ahí con una mecedora, lo que le llaman las mañanitas, ¿no? Que son como unas capitas que se ponen en la espalda para el frío, ahí tejiendo y acordándose de los parientes que ya se fueron. ¿Y cuántas veces hoy las abuelas y los abuelos son distintos, no? Lo tienes ahí en el chat de la familia, y oye, abuelo, ¿dónde andas? Pues mira, me vine a Cancún, te ando consiguiendo una nueva abuela, que ya es divorciado, ¿no? Sí, ¿no? Ya son distintas las cosas. Entonces, uno no puede decir, pues es que son abuelitos, son abuelitas, porque ni todos lo son, ni es lo único que los define. Es como si yo le preguntara a alguno de ustedes, oye, ¿usted qué es? No, pues fíjese, yo soy contador, profesor. Ah, ok, entonces, ¿lo único que lo define en su vida es ser contador? No, mire, es que también, pues, mire, doy trabajo voluntario en Cáritas, y mire, también los fines de semana toco la guitarra, y también me gusta esquiar. Entonces, eres algo más que una sola característica de tu vida, ¿no? Dicho de otra manera, una característica de nuestra vida no nos define. O sea, aunque a lo mejor alguien de aquí haya que me diga, oiga, doctor, yo sí soy abuelo, yo soy abuelita, lo que te diría es lo único que te define. Porque de repente el estereotipo es eso, ¿no? ¿Qué es lo que lo define? Que es abuelo. ¿Qué es lo que lo define? Que es abuela, ¿no? Es a lo que me refiero. Bien, vamos a regresar aquí a la presentación. Estoy haciendo aquí un ajuste porque se me movió algo. Ahí está ya. El cuarto punto es el género, ¿no? Yo lo decía hace un momento, no es lo mismo ser un adulto mayor rico que vive en Polanco que una persona, una mujer adulta mayor que vive en una comunidad indígena o una comunidad campesina. Hay que atender al género, porque como vamos a ver, el envejecimiento tiene efectos distintos en hombres y en mujeres. No hablo de efectos físicos o en términos de enfermedades o de decaimiento corporal, hablo de efectos sociales e incluso económicos. Por lo tanto, cuando nosotros desarrollamos una consulta a estos grupos o definimos una política o una acción de gobierno, tenemos que estar muy atentos a lo que se conoce como el impacto diferenciado, lo cual nos lleva al último punto, que es el punto de transversalidad en las acciones. Cuando hablo de estos temas, por ejemplo, con públicos que son consejerías de los OPLES, muchas veces me dicen, oiga, doctor, usted está hablando aquí de acciones afirmativas a favor de las personas adultas mayores, pero mire, ya no nos alcanzan las curules, ya no nos alcanzan los espacios en las regidurías, porque ya está la regla de paridad. Acciones afirmativas a favor de grupos indígenas, a favor de personas afromexicanas, a favor de comunidad LGBTIQ, a favor de jóvenes. Ya usted quiera a favor de las personas adultas mayores, pues ya no alcanza. Y yo diré, a ver, si los vemos como elementos aislados, claro que no alcanza. Pero si lo entendemos bajo una idea de transversalidad, entonces tenemos que entender que se trata de cómo las articulamos entre sí. Ahora, oiga, doctor, ¿y eso es fácil? No. ¿Eso es sencillo? No. Pero como les he dicho, si nos gustara lo fácil y lo sencillo, venderíamos pepitas. Nos gustó la materia electoral, que es compleja. Nos gustó esta materia comicial, que tiene que ver con derechos fundamentales.
Entonces, tenemos que encontrar la manera de transversalizar las acciones, sobre todo a partir de tener muy claro el impacto diferenciado que tiene que ver con el género. Algunos datos estadísticos para poder, eh, digamos, medir de lo que estamos hablando. Según el Censo de Población y Vivienda de 2020 en nuestro país, somos 126 millones de personas. Número cerrado, ¿no? La edad mediana es 29 años y el índice de envejecimiento es 58 y ese índice va en aumento. ¿Qué quiere decir índice de envejecimiento? Quiere decir el número de personas adultas mayores que hay por cada 100 niños y niñas. Esto quiere decir que por cada 100 niños y niñas hay 58 personas adultas mayores. Esto es 58 personas mayores de 60 años o más. Pero quiero que también nos demos cuenta de algo. Este índice de envejecimiento está aumentando. La población en México está envejeciendo. El nombre técnico sería estructura demográfica, ¿no? La estructura demográfica está envejeciendo. Por ejemplo, si nosotros escuchamos o vemos los estudios de los años 70, se dice que México tiene una pirámide poblacional, ¿no? Actualmente ya no es una pirámide, ya es una pera, es una especie de pera. Nada más que la parte gordita de la pera que está en medio cada vez va subiendo y subiendo y subiendo, porque vamos a terminar en una pirámide invertida. Eso quiere, por eso la edad mediana es importante. Eso quiere decir que cada vez más nuestra estructura poblacional está envejeciendo. ¿Esto a qué se debe? Fundamentalmente a dos factores. Primero, a que los avances médicos han permitido, habrá que medir ahora el impacto del COVID, pero en términos generales, han permitido aumentar la expectativa de vida. Vivimos más años de los que se vivían antes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a que se ha ido reduciendo la tasa de natalidad. Si pensamos, digamos, en mi generación, yo nací en 1973, si yo veo hacia atrás, yo diría, bueno, mis papás tuvieron 3 hijos, mi abuelo tuvo 15 hermanos, ¿y cuántos hijos tiene usted? Pues tengo uno, y ya. No solo porque los pañales están muy caros, sino porque hay que dedicar tiempo cuando uno realmente quiere ser padre o quiere ser madre. Y si lo vemos con generaciones más jóvenes que la mía, cada vez más la decisión de tener hijos se reduce, por muchas razones. No venimos aquí a cuestionar si eso es bueno o es malo, simplemente venimos a decir que eso implica una reducción, ¿no? Bien. Permítame un segundito, por favor, un segundo. Listo. Decíamos entonces que este aumento de la edad que uno vive y la reducción del número de hijos es la causa de por qué nuestra pirámide poblacional se ha invertido y ahora es una pera donde la cintura de la pera cada vez está más hacia arriba. Es lo que le llamamos también la tasa de sustitución. O sea, se supone que para que exista una tasa de sustitución igual a 0 es ¿cuántas personas necesitan para tener un hijo? 2 o una hija. Entonces, 2. Una pareja tenga 2 hijos, 2 hijas, o una hija y un hijo. Entonces ahí tenemos una tasa de sustitución de 0, porque se está sustituyendo la población. Aquí estamos acercándonos al 1 o a menos.
Y esta es una realidad que no se ve que cambia. Digo, ahorita a lo mejor alguien de aquí me podrá corregir, pero lo que vemos con las generaciones jóvenes es que no están pensando tener 5 hijos, ¿no? Ahora, alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, doctor, mi ideal es tener 10. Probablemente, y seguramente seguirán existiendo familias así, pero lo que nos dicen los datos estadísticos es que cada vez esos casos son menores, ¿no? Por lo tanto, nuestra población está envejeciendo. Y esa, insisto, es una tendencia que no se va a revertir. Hoy nos puede parecer lejano, pero sin embargo, tenemos que voltear a ver lo que ha pasado con algunos países. Por ejemplo, en Italia, hace cerca de 10 años, se rebasó. Los pañales de adulto rebasaron las ventas de los pañales de niños. ¿Por qué? Pues evidentemente por el envejecimiento de la población. Y aquí vamos a ver algunas cifras que nos hablan de como para cuándo nos va a pasar eso y no está tan lejos. Nuestra encuesta nacional de dinámica demográfica nos dice, para tener unos datos un poco más aterrizados, que la población mayor de 60 años es el 12.3% del total. 12.3%. Alguien de aquí me va a decir, ay, doctor, pues no es tanto. No es tanto, pero está en crecimiento. Este segmento es el único que está creciendo porcentualmente, ¿no? Los otros están reduciendo. Por eso estoy hablando del envejecimiento poblacional y, por tanto, del envejecimiento de nuestra población, de nuestra democracia, perdón. Ahora, observemos el segundo punto. Las personas adultas mayores tienden a vivir con alguna discapacidad o una limitación para su vida diaria. Por ejemplo, de 60 a 69 años, el 59% de las personas adultas mayores tienen alguna discapacidad o alguna situación que les impide desenvolverse adecuadamente y de forma totalmente autónoma en su vida diaria. Cuando hablamos de 80 o más, esto se proyecta al 86%, ¿no? Ahora, alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, yo tengo un tío de 85 y mire, todavía anda en el metro solo y va y trabaja y vive solo y demás. Claro, o sea, a ver, no es el 100%, pero tu tío forma parte de la excepción, ¿no? Porque la mayor parte sí está viviendo con alguna situación de discapacidad o de limitación para desarrollarse adecuadamente en la vida diaria. Quiero que empecemos a pensar en algo. Estos datos, por ejemplo, nos tienen que hacer pensar en cómo hacemos la consulta, ¿no? Porque no se puede hacer igual que a otros grupos etarios. El Coneval nos presenta algunos datos acerca de las personas de 65 y más. No, estos datos, no sé por qué, pero no es desde los 60, sino es desde los 65. Un problema que nos encontramos cuando hablamos de la agenda gerontológica es que aunque la ley habla de que las personas adultas mayores son de 60 y más, algunas autoridades usan no usan, sino manejan sus estadísticas a partir de los 65. Entonces, es un poco inexacto porque el grupo de los que tienen 60, 64 no están representados. Pero bueno, tenemos esa situación. Entonces, en 2018, 7 de cada 10 personas adultas mayores recibían ingresos por jubilación o programas sociales. Sin embargo, estos ingresos no resultaban suficientes para erradicar la pobreza en estos grupos sociales. Pues es que reciben pensiones, sí, pero ¿les alcanza? Segundo, las pensiones por jubilación y los apoyos en los programas sociales fueron el principal ingreso de las personas adultas mayores en 2018. Eso quiere decir que económicamente requieren de los programas sociales. Los programas sociales, ¿de dónde salen? Pues del recurso público. Ahora bien, conforme envejece nuestra población, cada vez más personas van a requerir pues estos apoyos sociales. Pero no solo cada vez más personas, sino cada vez más personas por más tiempo, porque estamos viviendo más años de los que vivíamos antes. ¿De dónde van a salir esos recursos? Y eso sería como para que alguien de ustedes, por ejemplo, que le interese la parte del derecho fiscal o de la tributación, pensara en una agenda gerontológica de la hacienda mexicana, que créanme que sería bastante necesario. Las mujeres en edad avanzada son las más propensas a carecer
de pensión por jubilación y depender de apoyos vía programas sociales. Este es un dato fundamental. La pobreza y la edad son más duras respecto a las mujeres, ¿no? Pero sumemos otro factor. Las mujeres estadísticamente viven más que los hombres. Por lo tanto, esta situación de vulnerabilidad social, de posibilidad de encontrarse en la pobreza, lo tienen más las mujeres y por más tiempo. Por eso decía yo hace un momento que aquí tenemos que estar muy atentos al impacto diferenciado y muy atentos a la transversalidad, porque las medidas, no podemos pensar en el grupo personas adultas mayores así como así. Tenemos que pensar que quienes se encuentran sí se encuentran en vulnerabilidad los adultos mayores, las personas adultas mayores, pero el mayor grado de vulnerabilidad lo tienen las mujeres, ¿ok? En el mundo que hemos venido construyendo después del COVID, o bueno, ahorita que estamos todavía con el COVID, bueno, no que lo tengamos, pero estamos cruzando esta situación, pues cada vez más hemos migrado a lo virtual. Esta aula virtual en la que nos encontramos es un ejemplo de ello, ¿no? La Escuela Judicial Electoral, pues buena parte de sus actividades ahora las realiza de forma virtual, o incluso las que son presenciales, pues tenemos mixtas, ¿no? O se transmiten por las redes. La virtualidad se ha vuelto un elemento muy importante de nuestra vida diaria. Incluso, por ejemplo, pensando en la cuestión electoral, pues cuántas veces escuchamos, ¿no? De que ya para qué hay que ir casa por casa, ¿no? Ya para qué hay que tocar puertas. No, ¿para qué hay que pedir lugares donde hacer los eventos? No, ahora vamos a hacer un Twitter Space. No, pues hacemos la reunión por Zoom. No, pues ahí lo transmitimos por el canal de YouTube de la candidata o del candidato. Ahora, la pregunta es, ¿realmente podemos mudar a la democracia que la hemos hecho en las calles? ¿Podemos mudarla a las plataformas? Es una pregunta muy de fondo que además nos debería hacer reflexionar sobre algo, ¿no? A ver, por ejemplo, redes sociales. ¿Cuáles son las 3 redes sociales más usadas en México? ¿Cuáles son? Facebook, en primer Facebook. lugar, Twitter, no, Twitter no tanto. Facebook sí me queda claro que es la primera. WhatsApp, porque está catalogada como red social y de ahí, pues yo me imagino que Twitter, pero no tengo el dato del tercero. Y ya aprovechando que hice uso de la voz, en los datos que mencionaba del Coneval, que me parece relevante también hacer mención de que por el impacto diferenciado, las mujeres, solo 1/3 de nosotras cuenta con una cuenta de Afore. Entonces, eso es importante por la cuestión de la pensión. Desde luego, Gabriela, justo ese es el problema, porque ¿cuántas mujeres adultas mayores el día de hoy, por ejemplo, su trabajo era en casa, cuidando familiares, cuidando a los hijos, cuidando al esposo, que a lo mejor se dedicaban, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo de mi mamá, ¿no? Perdón que me ponga de ejemplo, pero creo que puede servirnos. Pues mamá, cuando no estaba trabajando, cuando no tenía negocio, mi papá ya estaban los dos, pues que tu florecita de migajón, que tu vender joyería, que tu hacer pastelitos y venderlos. Por eso, cuando hablan de las nenis, hoy, yo me acuerdo, digo, mi mamá era una neni, ¿no? O sea, ¿cuántas veces las mujeres sostienen la economía de las familias, pero la sostienen gracias a este tipo de actividades que no tienen protección social, no tienen cobertura social? Entonces, el día que ya no pueden trabajar, después de haber trabajado tanto, no tienen una cobertura social. Entonces, ¿quién la tiene? El marido que estuvo trabajando afuera, ¿no? Pero ellas no. Y si el marido tenía la cobertura, porque puede no haberla tenido, ¿qué tal que el marido era comerciante? Entonces no tenía ningún tipo de protección. Entonces, claro, desde luego, el impacto ahí es diferenciado y muy grave en contra de las mujeres. Y de hecho, doctor, si me permite, sí tengo el dato 2020 del INEGI, la expectativa de edad es de 72 a 78, o sea, es mucho todavía. Y por ahí vi una encuesta del INEGI donde
el grupo de menor edad que tiene acceso al Internet o que sabe manejar el Internet es precisamente el de la tercera edad, arriba no me acuerdo si el parámetro es 58, 60 años, por el tipo de encuesta, pero por ahí va. Exactamente, y tu comentario, muchas gracias, Gabriela, me permite entrar justamente a esto. Esta es la encuesta, hay una asociación, que es la Asociación de Internet de México, que es la que estoy aquí presentando. Están también los datos del INEGI, que muy amablemente Gabriela nos recuerda. Y esta asociación cada año realiza esta encuesta, ya va en la 18. El estudio sobre los hábitos de personas usuarias de Internet en México 2022. Esta encuesta se levantó en 2021 y se presentó este año. O sea, ya es con datos de la pandemia, pues, porque no vamos a hablar aquí de que en el mundo en 2015, no, México 2021. Tenemos 89.5 millones de internautas en México. Parecen muchos. O sea, 89.5 millones de personas que tienen acceso a Internet. Parecen muchas, son muchas, pero me voy a regresar a un dato. Fíjense, la población es de 126 millones. Entonces tenemos que 40 millones de personas que no tienen acceso a Internet, ¿eh? O sea, perdonen que lo diga así, pero no todo México es territorio Telcel. Ahora, esto tampoco nos habla de la calidad de acceso al Internet. ¿Cuántas veces ustedes mismos que están aquí, o ustedes mismas que están aquí en este salón virtual, cuántas veces nos escriben, ¿no? Nos ponen, oiga, doctor, no puedo prender la cámara porque tengo muy mal Internet, porque está lento, ¿no? Entonces, una cosa es tener acceso y otra cosa es la calidad de ese acceso, que eso no lo mide este estudio. 75.7% de la población de 6 años o más tiene Internet, pero el siguiente es el dato que me interesa. 42%, prácticamente 43% de las personas que no usan Internet son personas mayores de 55 años. Vuelvo a lo mismo, no hacen el corte a los 60, aquí lo hacen más bajito, el Coneval lo hace más alto, pero creo que nos puede servir. O sea, las personas adultas mayores, en un porcentaje bastante significativo, no tienen acceso a Internet, o no lo usan o no saben utilizarlo. El 35%, 36% prácticamente de las personas mayores de 55 señalan que no lo saben usar. El 22.4% dicen que es caro. Claro, si vemos los datos del Coneval, pues tiene mucho sentido esto, ¿no? Ahora, alguien de aquí me puede decir, doctor, pues no es tanto, el 22.4 diga que es caro, sí, pero es que a este hay que sumar el porcentaje de los que ni siquiera saben que existe, o que saben que existe, pero que saben que no hay en su comunidad y que no pueden tener acceso a él. Alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero pues no es tan caro el Internet, no, mira, hay estos paquetes, si quiere yo ahí lo conecto con tal. Y yo les diré, pero ¿cuánto sale tener el aparatito, no? El teléfono inteligente, la computadora, la pantalla inteligente. O sea, son costos añadidos. A esto también súmale la electricidad. Lo que estoy tratando de decir es que cuando hablamos del costo del Internet, no hablamos solamente de lo que le pagas a la compañía, porque te proporciona el servicio de Internet. Hablamos de lo que te cuesta tener los instrumentos para tenerlo y la luz, ¿no? Entonces, esos son datos muy interesantes. El 88.5% de las personas desconectadas pertenecen a los niveles económicos D y E. Dicho de otra manera, lo vamos a traducir. Si tú eres una persona adulta mayor, pobre, y hay muchas posibilidades de que seas una persona adulta mayor pobre, no vas a tener acceso a Internet. Entonces, por ejemplo, quienes dicen, no, montemos las campañas en Internet, lo que estás haciendo es, no vas a permitir que las personas adultas mayores participen de la discusión pública o se enteren siquiera de las propuestas. Y entonces uno entiende por qué son quienes usan la televisión primordialmente, ¿no? Entonces resulta que no podemos mudar la democracia a redes sociales. Porque además, y antes de dar la palabra a Gabriela, pero el hecho que haya levantado la mano me recordó justamente hacia dónde iba. No, déjala arriba, déjala, ahorita te doy la palabra. Las redes sociales. A ver, las redes sociales más usadas en México, según esta encuesta, son en este orden. Dejando a un lado los servicios de mensajería, que a veces sí se clasifican como redes sociales, pero las redes sociales más utilizadas en México son, en México, datos 2021, son, en primer lugar, Facebook, en segundo lugar, Instagram, y en tercer lugar, TikTok.
TikTok ya rebasó a Twitter. Esta encuesta, a ver, no, esta es la 18, la 18ª encuesta. En la 17ª, todavía Twitter rebasaba a TikTok, pero ya en esta última, ya TikTok rebasó a Twitter, porque con Twitter pasa una cosa muy interesante. Miren, por regla general, las redes sociales más usadas, más utilizadas, son a su vez las que son más conocidas. A mayor conocimiento, mayor utilización. TikTok es una red que conocen, si mi memoria no me falla, arriba del 75% de los usuarios. Es muy conocida, pero es muy poco usada. Es mucho más usado Facebook y tiene lógica, porque con Facebook, a ver, Facebook está diseñado, es la red social de redes, ¿no? Está diseñado para que te mantengas en contacto con tus primos que se fueron a los Estados Unidos, con tus compañeros de escuela y demás. Okay. Compartas los piolines, la oración del día y todo esto que siempre es muy agradable. Bueno. Instagram, pues es todo bonito, ¿no? Yo tengo mi cuenta de Instagram, la tengo privada porque no tengo nada del trabajo allí. Y, por ejemplo, yo sigo cuentas de conejos porque me gustan los conejos. No te puedes enojar con un conejo, ¿no? Ahí está comiéndose sus zanahorias. Pues qué bonito animalito, ¿no? Ni modo que pongas ahí cualquier comentario inadecuado, ¿no? Instagram, TikTok. TikTok, por ejemplo, el público objetivo de TikTok originalmente es personas que van entre los 13 y los 18 años. Se ha potencializado mucho, pero TikTok es esencialmente un espacio de diversión, de entretenimiento, ¿no? Y Twitter queda mucho más, que ya lo rebasa TikTok, porque Twitter, y si ustedes andan en Twitter lo saben, pues es, digamos, si tú preguntas en las oficinas de Twitter, te van a decir que no es una red social, sino que es un medio de comunicación. Ellos no se clasifican como red social, nosotros lo clasificamos como red social. Es un espacio de intercambio de información, de creación de redes laborales y redes de contacto, pero ustedes también saben que Twitter es a veces muy ofensivo, ¿no? A veces tiene un ambiente muy poco amigable. O sea, la típica de que alguien pone buenos días, y porque buenos, y porque días, aquí estamos de noche, y qué te pasa. O sea, cualquier cosa que uno publique. Yo recuerdo que subí hace tiempo un comentario acerca de una novela que me gustó mucho, se llama Cartucho, de una gran escritora y bailarina mexicana que se llamaba Nelly Campobello, y habla de lo que ella vivió como niña en Chihuahua en la época de Pancho Villa. Y entonces alguien me pone un comentario que Pancho Villa, que era un misógino, era una visión patriarcal, y yo digo, ok, pero el libro lo escribió una mujer, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que Twitter se presta para la discusión, a veces muy confrontante. TikTok no, Facebook tampoco, Instagram mucho menos, ¿no? Entonces, probablemente esto nos explica qué es lo que sucede. Ahora, si bien es cierto, TikTok se ha vuelto un espacio, yo no diría amigable, pero sí donde nos encontramos, pues, promoción política, esencialmente no es así. Yo creo que todas y todos lo hemos visto en las últimas elecciones, ¿no? Tu candidato que se sube bailando. Y los ves y dices, por el amor de Dios, unas clasecitas, ¿no? Ni los 4 pasos básicos de la cumbia se saben y ya están ahí. Y dices, dan pena ajena. Pero la realidad es que TikTok ya tiene mayor engagement que el que tiene Twitter, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿dónde andan las personas adultas mayores cuando hablamos de redes sociales? Lo que les voy a decir es una hipótesis, ¿eh? No tengo datos para respaldarlo y a lo mejor ahorita me levanta la mano León Felipe y él sí tiene datos y ya me echa abajo lo que voy a decir. Pero mi intuición me dice que las personas adultas mayores, cuando interactúan en redes sociales, esencialmente es en Facebook. Porque Facebook se usa mucho en el entorno familiar. Si tú tienes redes sociales, probablemente los tengas. Normalmente, ¿qué sucede con Facebook? Es para la familia, las amistades. Si tienes Twitter, que es muy probable que no lo tengas, si tienes Twitter es para las noticias, para enterarte de lo que hacemos aquí en la escuela judicial. Si tienes Instagram, en Instagram no necesariamente tienes a la familia, sino tienes a la gente que sube temas que te gustan, ¿no? Me vuelvo a poner de ejemplo, me pongo yo de ejemplo porque ni modo que los pongo ustedes, ¿no? Me gustan mucho los pisos antiguos. Entonces, yo en Instagram subo fotos de pisos y sigo cuentas que suben fotos de pisos. Y a lo mejor ahorita la compañera Beatriz Hernández me dice, oiga, doctor, qué cosa tan rara. Yo pensé que usted nomás pensaba, hablaba, comía y desayunaba democracia.
y ahora nos viene aquí a decir que le gustan los pisos. Bueno, si ustedes me siguen, si tuviera mi cuenta abierta en Instagram y me siguieran, no hay nada de democracia. Bueno, es que el Instagram es para las cosas que estéticamente te gusta ver, ¿no? Y en TikTok, ¿qué sigues? Las cuentas que te dan risa. ¿Te fijas? Las personas adultas mayores, por ejemplo, ¿qué otras páginas de internet suelen utilizar? YouTube. ¿Cuántas veces una persona adulta mayor de tu familia te habrá pedido que le instales o le enseñes cómo usar YouTube? Porque quiere oír sus canciones de los Panchos, quiere ver sus videos de cuando José José era joven, quiere ver sus películas de Pedro Infante, ¿no? Entonces, son redes de poca interacción fuera de un pequeño grupito. Bien, era lo que tenía que decir. Gabriela, adelante, por favor. No te escuchamos tu micro. Listo. Dos comentarios. El dato de cuál es la red social, de qué más usan los adultos mayores, lo tengo de la UNAM, el doctor Luis Ángel Hurtado Razo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y efectivamente es Facebook. Sigue la misma tendencia que en general en México. Y la otra, bueno, yo me permitiría destacar un aspecto social. Por ejemplo, a mí en mi niñez no me tocó ni el celular ni la computadora. O sea, me tocó el Atari, o sea, no sé. Pero en realidad, o sea, yo vengo de una generación que le tocó la transición, o sea, que no nació conectada. Y no tengo el dato de qué tan importante es, pero lo veo con mi mamá, ¿no? Yo la veo espléndida y entera y muy guapetona, pero le costó mucho trabajo de repente adaptarse a la cuestión de las redes sociales, y a veces a uno se le hace más fácil cuando nos dice, oigan, ayúdenme a el registro de tal curso, lo que sea, ¿no? No, pues nada más apachúrrale ahí. Y la cuestión es que tal vez los más jóvenes no estén tan conscientes de que buena parte de la población no nacimos con el Internet. O sea, fue algo que apareció después, y yo me pregunto, ¿cuántos adultos mayores no tienen redes de apoyo en sus casas, de hijos o de familiares o de amigos que efectivamente les enseñen de una manera más amable, más pues apoyándolos a que se integren a toda esta virtualidad, ¿no? Porque también hay muchos adultos mayores que están en el abandono. Entonces, ¿quién les dice cómo? Si hay veces que para registrarse, para hacer pagos en línea, ¿no? O compras también, todas estas cuestiones que ya son tan cotidianas para la mayoría de nosotros, ellos de repente como que dicen, no, por lo que sea, por no saber, por desconfianza, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que socialmente esta situación irá modificándose porque pues ya las nuevas generaciones nacieron conectados, ¿no? Mi sobrino, pues ya, tengo un sobrino que desde que estaba bebecito, le daba las pantallas, y es más, veía anuncios, en plazas comerciales, y se imaginaba que también era con el dedo, o sea, se acercaba y con el dedito quería pasarle todo lo que viera que es pantalla, ya pensaba que era touch, ¿no? Entonces, tal vez en un futuro esta brecha se irá reduciendo precisamente porque pues ya nacieron muchos que están así, pero pues si a mí, o sea, no me tocó, pues cuanto menos a las generaciones que están arriba de nosotros, y hay que ser sensibles a eso, ¿no? Pienso. Y desde luego se va a presentar un fenómeno, porque cuando, digamos, mi generación, yo tengo 48 años, cuando mi generación envejezca, uno podrá decir, ya están acostumbrados a las computadoras y las tabletas y demás, pero la realidad es que cuando uno envejece siempre va surgiendo nuevas tecnologías que a uno le cuestan trabajo, ¿no? O sea, eso se nos va a ir presentando constantemente. Eso no se, vamos, y cómo construimos una sociedad amable con esos elementos. Yo aquí lo único que sumaría sería, por ejemplo, lo que está pasando con los bancos, ¿no? Cada vez más los bancos no te permiten hacer operaciones si no es desde tu aplicación.
lo cual implica que puedas pagarte un teléfono inteligente, no cualquier persona lo puede pagar, y que sepas utilizarla, y que tengas acceso a internet, ¿no? Entonces, de repente, ¿cuántas veces vas a una sucursal y, no, pues ya no se puede hacer, necesita usted tener un teléfono y bajar la aplicación? Oiga, tengo yo 75 años y vengo a cobrar mi pensión, no me alcanza ni para un teléfono lamparita del Oxxo, ¿no? Las personas adultas mayores, además, son objeto de discriminación. Esta es la encuesta nacional sobre discriminación, la última en la que tenemos datos, que es de 2017, y vean las cifras. El porcentaje de población adulta que considera haber sido discriminada atendiendo a una cuestión de edad es el 61%. Yo supongo que si esta encuesta se volviera a realizar, creo que estos datos probablemente serían un poco más altos. Habría que verlo. El porcentaje de población adulta mayor que declaró al menos un incidente ya no de simplemente discriminación, sino de negación de servicios en virtud de la edad es del 24.8%. Ahora, ¿cómo vinculamos esto con la democracia y con el derecho a la consulta? Bueno, cuando yo hablo de estos temas, casi siempre lo primero que me dicen es, no, doctor, los abuelitos, así me dicen, como si todas las personas adultas mayores fueran hombres, ¿no? Y todos fueran abuelitos, así me dicen. Los abuelitos son los primeros que votan. Yo los veo ahí temprano, ya están formados en la fila, ¿no? Y yo diré, a ver, hay que ver varias cosas. Es cierto que las personas que van, digamos, de los 60 a los 65 años, 70, sí tienen altos índices de votación. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero, me quiero regresar a un dato. Son personas que están en situación de vulnerabilidad. Y yo digo, qué bueno que voten, pero también me pregunto, ¿cuántas de esas personas podrán estar siendo sujetas de compra y de coacción del voto? Hace poco me hicieron favor de pasarme unos datos, datos públicos, de carpetas iniciadas por compra y coacción del voto respecto de personas adultas mayores. Les voy a dar el número. No se los quiero dar de memoria porque puede ser que me equivoque. Se los voy a leer. De 2019 al año en curso, se han abierto 53 carpetas de investigación en la FICEL iniciadas por delitos de compra y coacción del voto relacionadas con personas adultas mayores. La FICEL es lo que era la FEPADE. Ya ve que era FEPADE, luego se volvió FEDE, ahora se llamó FICEL y después FICORCA, o vamos a ver cómo le pone. Bueno, de 2019 a 2022, 53 carpetas de investigación por compra y coacción del voto respecto a personas adultas mayores. Ahora, habría que ver en las fiscalías locales. Ese dato sí se los dejo, ese sí no lo tengo. Y 3, habría que ver si se denuncia. Porque lo más probable es que la persona adulta mayor que está siendo objeto de compra y coacción del voto ni sabe que puede denunciar o aún sabiendo no se va a atrever porque está amenazada, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema. Entonces, bueno, sí, puede ser que esa franja etaria sí vote y qué bueno que vote, pero habría que ver la cuestión de la calidad de ese voto. El porcentaje de abstención, el porcentaje de la lista nominal de 60 años o más es del 16%. Estos son los datos del estudio muestral que se realizó sobre las elecciones de 2018. Las compañeras y compañeros del INE me dicen que el nuevo, el de las últimas elecciones, todavía se está elaborando, entonces por eso no les presento datos que todavía no existen. Entonces, el peso electoral es del 16% de la lista nominal. Fíjense qué interesante, porque el peso poblacional es del 13%, pero el peso electoral es un poquito mayor, es del 16%. Y este peso electoral va a seguir creciendo, porque la población sigue envejeciendo, ¿no? Bueno, el porcentaje de abstencionismo, personas de 80 a 84 años, es del 41%. Arriba de 85 es del 60.8%. Ahora, puede ser que alguien aquí en esta aula virtual me diga, oiga, doctor, pero pues es un derecho a abstenerse, a lo mejor no quieren votar. Y yo diré, el 41% y el 60% no quieren votar, o se trata de personas que por la cuestión de su edad tienen viven con alguna incapacidad o alguna limitante que les impide salir a votar. Porque en México la única forma de votar es saliendo de tu casa, ¿no? Bueno, ahora, ahí les va otra intuición que tengo.
Ahorita ya Gabriela me confirmó la intuición del Facebook. Ahí les va otra intuición que a lo mejor ahorita podemos confirmar. Cuando en una familia hay una persona adulta mayor que requiere atención, o cualquier persona que requiere atención, que no puede estar sola, la que hay que cuidar, ¿quién es la persona que normalmente la cuida? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. Injustamente las tareas de cuidado están más repartidas en México, pero normalmente es una mujer. Mi hipótesis es una mera hipótesis, que estas personas adultas mayores que no pueden salir a votar, muy probablemente no solo sean ellas las que no salen a votar, sino probablemente en esa familia haya una mujer que tampoco sale a votar, porque les está cuidando. Y porque probablemente no pueda delegar esa función de cuidado en otra, o no haya otra persona que quiera desempeñarla. Por lo tanto, yo creo que atrás de esto hay una cifra oculta, es mera intuición, hay una cifra oculta que nos podría demostrar que esta situación impacta todavía de manera más desfavorable en las mujeres. Ahora, insisto, si aquí me pidieran, oiga, doctor, ¿y eso en qué lo respalda? Bueno, a esto sí no hay datos, pero sí me parece que la experiencia y sí los datos estadísticos nos dicen que en México normalmente las labores de cuidado se descargan en las mujeres. Ahora, bueno, estos son simplemente algunos estudios, ¿no? Para 2050 se estima que la población de 60 años o más sea del 28%, que la edad media poblacional en 2050 sea de 47 años. Nos puede parecer muy lejos. 2034, un poquito más cerca. Para 2034 se presume que el índice de envejecimiento nos va a decir que por cada 100 niñas y niños hay 100 adultos mayores. No estamos, te insisto, no estamos tan lejos. Como cuando mi generación voltea a ver el año 2000, no, está re lejos, ya estamos en el 2022. Ahora, simplemente quiero señalar rápidamente que hay un marco jurídico internacional al que México está obligado, que tutela derechos de personas adultas mayores. Y, por ejemplo, aquí hay algunos que quiero señalar. Por ejemplo, los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, que se denomina para dar más vida a los años que se han agregado, señala claramente que las personas adultas mayores tienen el derecho a la consulta. Tienen derecho a la consulta. Este es un instrumento de la ONU que nos obliga y que señala claramente la existencia de ese derecho a la consulta. Nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que, como ustedes saben, México está obligado a atender, ha resuelto asuntos que tienen que ver con los derechos de las personas adultas mayores. El primero es el caso García Lucero contra Chile, y el segundo es el ANSEJUB-SUNAT. Esa cosa del ANSEJUB-SUNAT es un sindicato. De hecho, es la asociación de sindicalistas, digamos, adultos mayores, contra Perú. Fue un caso de ejecución de sentencia. Y en estos casos, la Corte Interamericana ha señalado que las personas adultas mayores, por el simple hecho de serlo, no importando su género, su identidad, su sexo, su identidad genérica, su capacidad económica, por el simple hecho de ser personas adultas mayores, tienen el derecho a que sus asuntos se resuelvan con mayor expeditez, con mayor rapidez. Dicho de otra manera, cuando entra un trámite, un juicio, una petición de una persona adulta mayor, no es ponerla hasta abajo, sino ponerla hasta arriba. Oiga, pero es que esto entró antes. Sí, pero es una persona adulta mayor y tiene el derecho a una resolución más rápida por el simple hecho de la edad. Tenemos una ley general, que es la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, además de que en cada entidad suele existir, digamos, una ley espejo. Pero esta es una ley general aplicable a todo el país. Y esta ley establece varios principios, dos de los cuales me quiero referir. El primero, en la autonomía y autorrealización. Las personas adultas mayores, no por serlo, pierden el derecho de decidir sobre su vida. No por ser una persona adulta mayor, pierde el derecho a opinar sobre su comunidad, sobre su sociedad, sobre su país. No lo pierde. Ah, pues es que ya está grande. Bueno, ¿y qué carambas que esté grande? Y la participación. En sus ámbitos de interés, dice en la parte derecha, las personas adultas mayores serán consultadas y tomadas en cuenta
Asimismo, se promoverá su presencia e intervención. Tienen derecho a la consulta. Y los sujetos obligados de esta ley son todas las autoridades del país, porque es una ley general. Dicho de otra manera, esta ley obliga a Presidencia de la República, sí, pero también obliga al Ayuntamiento de Tangamandapio, ¿no? Obliga a todas las autoridades. Y se establece entonces como un principio amplio, aplicable a toda persona adulta mayor, ergo, 60 años y más, el derecho a la consulta. Se les debe de consultar. A ellas, no a los geriatras, no a las gerontólogas, a ellas. Nuestra Suprema Corte también ha ido decidiendo una serie de asuntos de los cuales se desprenden varios elementos a considerar. Primero, que las personas adultas mayores, por el hecho de serlo, no necesariamente se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Ponía yo el ejemplo de don Carlos Slim. Bueno, pues es una persona adulta mayor. Tiene derecho, por ser persona adulta mayor, a que sus asuntos se resuelvan con mayor celeridad, pero no es en automático una persona que se encuentre en vulnerabilidad. De hecho, ahorita vamos a ver un test que se debe de aplicar. Segundo, que cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, sí requieren una especial protección. Tercero, cuando se diseña una ley, se presenta una oferta pública, una cuestión de contratación, donde se establece como único criterio el cronológico, ahí nos encontramos en una situación de discriminación. Contrato auxiliar contable, no mayor de 35 años, ¿pero por qué? No, pues porque no mayor, pero ¿por qué no mayor? Entonces, establecer como único requisito el cronológico, per se, es una cuestión discriminatoria. Ahora, alguien aquí me podría decir, oiga, doctor, pero es que, ¿y si esa persona tiene una enfermedad, una limitante que no le permita desarrollar? Ah, bueno, pero entonces ya no es la cuestión de la edad, ¿no? En cuarto lugar, me parece muy interesante, nuestra Suprema Corte señala que las leyes se suelen hacer en México con una idea, con el ideal de la persona joven, y que no existe un paradigma único acerca del envejecimiento. O sea, lo que nos está diciendo es que cuando se hace una ley, no se piensa en cómo esa ley se le va a aplicar, por ejemplo, a personas adultas mayores. Voy a dejar de compartir un momento porque quiero verlos. Miren, acabo de dar una plática en el Congreso de Oaxaca justamente sobre estos temas. Y preparándola yo me encontraba una serie de datos bien interesantes. Por ejemplo, ¿saben cuál es el porcentaje de personas en Oaxaca, México, 2022, que tiene acceso a Internet? En Oaxaca es el 29%. El 29% de las personas que viven en Oaxaca, hombres y mujeres de todas las edades, solo el 29% tiene acceso a Internet. ¿Qué pasa cuando, supongamos, una autoridad establece que la única manera de hacer un trámite es por Internet, en un lugar donde más del 70% de las personas no tienen acceso? Pero es que es lógico. A ver, intenten agarrar señal en Sachila o en la Sierra de Puebla. Bueno, a ver, intenten agarrar señal. Miren, vámonos a algo, si quieren, bastante whitezican. Intenten agarrar señal en toda la carretera México-Querétaro. No en todas las, no, insisto, no todo México es territorio del Telcel. Entonces, por ejemplo, cuando se establece un trámite público, podríamos decir también un trámite privado, pero un trámite público, que la única manera de hacerlo es respecto de Internet, el primer grupo social al que le estás perjudicando son las personas adultas mayores. Ya vimos los datos y los porcentajes. Ahora te voy a decir otra. Imagínate que tú estás en un OPLE ahorita, ¿no? Seguramente aquí tenemos varias compañeras, compañeros de OPLES. Y entonces, pues hay que hacer una consulta a las personas adultas mayores, porque ya dijo ahí el doctor Vado que tienen derecho a esta consulta y no sea que tomemos una decisión sin consultarlos y nos caiga una sentencia del tribunal que nos diga que es inconstitucional. Entonces hay que hacer la consulta. Órale. Pero a la vez tenemos astringencia presupuestal, ¿no? Los OPLES, como los municipios, tradicionalmente han vivido o hemos vivido en pobreza franciscana, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues por Internet. ¿Y cómo sacamos la convocatoria? Pues por Internet.
no les tengo que decir que evidentemente no va a ser efectivo, ¿no? Bueno, entonces, me parece que es muy importante tenerlo claro. Me voy a regresar aquí a la presentación, no me tengo que hacer un ajustito. Ahí está. Porque ya tengo que cambiar de lentes. El envejecimiento, ¿no? Es por leer tanto, doctor. Pues puede ser, pero también sí. Miren, si ando en la calle y me topo con alguien de ustedes y voy sin lentes, no se sientan de que no los saludo, es que no veo. Luego, cuando trabajaba yo en el Instituto Electoral en Querétaro, pues de repente estaba yo ahí en la oficina, ¿no? Me paraba para ir a ver algo del jurídico y de repente me iba yo sin lentes, y sin lentes lo que veo son sombras. Entonces después una compañera me decía, pues yo pensé que usted era bien payaso, doctor. ¿Por qué? Pues es que no saludaba. Le digo, es que no veo. Sin lentes, neta, no veo. O sea, miren, yo me di cuenta que necesitaba usar lentes hace muchos años, manejando un día en una carretera rural, confundí a un perro con un burro. Qué bueno que no le pegué, pero ahí fue donde dije, entonces ahora ya con los años peor tantito, ¿no? El Tribunal Electoral también ha venido a establecer una serie de criterios, una línea jurisprudencial en materia de personas adultas mayores. Primero, que tienen precedencia, que tienen prelación, que se deben resolver más rápidamente. Un asunto donde participa una persona adulta mayor, por el solo hecho de serla, se tiene que resolver con mayor rapidez. Segunda, cuando nos topemos con cuestiones donde haya un tema de paridad, pero haya por el otro lado una persona adulta mayor, no por el mero hecho de ser persona adulta mayor, vence a la paridad. Porque la paridad, ustedes lo saben, es un mandato constitucional. Tercero, un caso muy interesante. El INE, para las elecciones de 2020, lanzó aprobó la estrategia de capacitación, donde establecía que no se iban a contratar ni capacitadores o capacitadoras asistentes electorales, ni supervisoras o supervisoras mayores de 60 años. ¿Por qué? Por la cuestión del COVID. Ustedes se acuerdan que muy al inicio de esta pandemia, cuando no había vacunas, se decía quiénes son las personas a las que más les puede afectar, a las personas adultas mayores. Entonces se dijo, bueno, en virtud de esa situación no vamos a contratar. Esto fue impugnado porque el Tribunal Electoral ya tenía criterios de que no podías negar el trabajo de CAE o de supervisor o supervisora simplemente por cuestiones de edad. Y aquí el tribunal lo que dijo fue, ratificamos la decisión del INE, porque hay una cuestión nueva, que es la cuestión de la COVID, o sea, de la infección de la COVID o la enfermedad del COVID, y entonces ahí sí se justifica una limitación de la edad en virtud del mayor riesgo a que se enfrentan estas personas. Hay una acción de inconstitucionalidad que igual la dio un poquito ayer con Rubén, que es la 1 de 2017. Esta fue una acción de inconstitucionalidad que nuestra Suprema Corte resolvió por relación a una ley que se expidió en Nuevo León que tenía que ver con las personas del espectro autista, que se encuentran en el espectro autista, que también tienen derecho a la consulta. Y esta acción de inconstitucionalidad es muy interesante porque definió los elementos que tiene que tener una consulta, que me parece son aplicables también a las consultas de las personas adultas mayores, porque la ley general de personas mayores que yo mencioné hace rato no nos dice las reglas. Entonces, aquí las podemos encontrar. Primero, la consulta debe ser precedida por una convocatoria. Ahora, no cualquier convocatoria, una convocatoria abierta, pública, incluyente y accesible. Ahora, lo de abierto, público, incluyente y accesible siempre va a depender del grupo al que va dirigido. Por ejemplo, probablemente, si en una entidad con un alto grado con una alta accesibilidad a Internet, vas a hacer una consulta para jóvenes, a lo mejor es válido que la hagas en Internet y que saques la convocatoria en Internet y que la forma de participar sea llenando, no sé, un cuestionario de Google Forms, ¿no? Que ya ven que ahora está muy de moda. A lo mejor. Pero si vas a hacer una consulta en Oaxaca, dirigida a personas adultas mayores, y solo la vas a hacer en Internet, perdón, ni abierta, ni pública, ni incluyente, ni accesible, por los datos que ya hemos presentado aquí. Entonces, lo abierto, público, incluyente y accesible depende del público al que va dirigido y de las circunstancias específicas y concretas de ese público.
¿Me van siguiendo? Entonces, no puede, o sea, la regla es que sea abierta, pública e incluyente, pero no podemos decir en automático que para todos los públicos va a ser de la misma manera. No. Incluso hasta hablando de personas adultas mayores, yo no puedo decir que la convocatoria pública abierta e incluyente sea exactamente igual en la Ciudad de México que en Yucatán, o exactamente en el municipio de, no sé, Camarones, en Veracruz, que en San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio más rico de todo el país. Allá en el San Pedro Garza García, Nuevo León, pues a lo mejor las convocatorias las haces afuera de los Starbucks repartiendo, ¿no? O mediante códigos QR en las calles. Pero en Camarón, en Veracruz, probablemente tengas que hacer la convocatoria usando, por ejemplo, el perifoneo, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a estos elementos. 2, la consulta debe contar con un procedimiento para recibir y procesar las participaciones. A ver, no se trata nada más de que, pues, ahí mándale un correo. Sí, sí, seguro nos llegó. Sí, tú no te preocupes, tú mándale al correo. No, a ver, ¿cuál es el procedimiento para remitir las participaciones? Por ejemplo, ¿van a ser foros abiertos? ¿Dónde me inscribo? ¿Tengo que llevar mi ponencia en escrito? ¿Cuánto tiempo voy a tener? ¿Puedo, o va a ser, lo voy a mandar por correo, o lo voy a mandar, por ejemplo, por internet? Por ejemplo, suponte que lo vas a hacer por correo, todavía correo postal. Tú puedes pactar con Correos de México una franquicia postal para que las personas que manden sus propuestas no lo tengan que pagar. Y a lo mejor ahorita alguien de ustedes me dice, oiga, doctor, ¿cómo cartas en 2022? ¿Qué cree que es esto? ¿México 1921? Y te diré, en la Sierra de Puebla, ¿tú crees que les llega a internet? Te diré, ¿en todo Quintana Roo hay internet? Porque lo más probable es que lo que sí haya sea servicio postal. Entonces, nos puede parecer una antiguaya, pero no lo es. Es como si me dijeras, por ejemplo, doctor, oiga, pues hacemos una aplicación, ¿no? Bueno, puede ser una buena idea, pero todas las participaciones van a ser necesariamente por la aplicación. ¿No va a haber otro mecanismo? Se debe comunicar oportunamente el procedimiento a seguir. A ver, vamos a hacer un foro para la consulta. Muy bien. ¿Cuándo lo hacemos? Pues hoy es 5, mañana sábado que arranque, ¿no? ¿O qué tenemos que hacer? No, pues el sábado lo arrancamos. No, porque las personas tienen que conocer la convocatoria, los procedimientos, los documentos que existan, poder estudiar, poder agendarse, poder prepararse. Entonces, la convocatoria debe ser oportuna, no puede ser inmediata. Y debe haber un mecanismo que permita acreditar que sí participaron las personas adultas mayores. A ver, de nueva cuenta. Este diplomado que ustedes están concluyendo hoy y que espero que concluyan exitosamente con el pequeño examen que hay que realizar, no es en tecnocracia, no es un diplomado en tecnocracia, es un diplomado de democracia. Por lo tanto, tú no puedes sustituir las consultas por, no, es que ya hablé con los expertos. A ver, doctor, mire, no, ya, ¿para qué consultamos a las personas mayores? Mire, ya hablamos con el colegio de geriatras y de gerontólogos. Ya nos dijeron qué es lo que necesitan las personas mayores. No, papá, eso es tecnocracia. A ver, qué bueno que les preguntes. Hiciste un foro, vino una gerontóloga, vino un geriatra. Qué bueno, estoy de acuerdo. O sea, no te digo que no los escuches. Lo que te estoy diciendo es que el derecho a la consulta no es de los especialistas, ¿eh? El derecho a la consulta es de las personas adultas mayores. O sea, a lo mejor, por ejemplo, la compañera Beatriz Hernández. Supongamos que la compañera Beatriz esté en un OPLE y me invita a dar una plática de esto. Y yo seguramente con mucho gusto iré y daré mi plática. Pero ella no puede decir que ya estuvo el derecho a la consulta, porque aunque me veo cateado, todavía no llego a los 60. Entonces, no, tienes que respetar el derecho a la consulta. ¿Se acuerdan de un caso muy famoso hace como 2, 3 años, donde se hizo un evento donde se iba a hablar de lactancia materna y todos los expositores fueron hombres? ¿Se acuerdan? Bueno, esta es una situación en la cual no podemos decir, pues consultamos a las personas expertas. No, tienes que consultar a las personas que van a vivir con la decisión. ¿De acuerdo? Oiga, doctor, pero es que entonces va a ser más complicado. Vuelvo a lo mismo. Queremos algo fácil y vendamos pepitas, pero nos gustó lo electoral y es complejo porque tiene que ver con los derechos de las personas. Entonces, no cualquier consulta es válida. Voy a poner un ejemplo que me gusta poner. A
lo mejor, sobre todo si estuvieron en alguna secundaria o preparatoria pública, muchas veces, bueno, pues venían las elecciones de sociedad de alumnos, ¿no? Entonces el grupito que tenía la sociedad de alumnos se quería perpetuar. Entonces lo que hacían es que sacaban la convocatoria, la pegaban en el baño de hombres, por dentro cerraban con llave y solamente daban media hora para las inscripciones, para que nada más se inscribieran sus cuates, ¿no? Y nadie más pudiera competir. Aquí no podemos hacer eso. Aquí no podemos hacer eso. Ahora, alguien de aquí me va a decir, oiga, doctor, pero ¿qué tal que en la consulta nos dicen lo que no nos gusta? La consulta no es para que te echen porras, ¿eh? Me acuerdo un caso. Fue un caso de parlamento abierto, pero creo que viene aquí. Una legislatura local, pues traían el tema de legislar acerca del aborto y que la permisión o no del mismo, ¿no? Entonces, la mayoría de la legislatura quería mantener el aborto como delito. Hacen un foro, hacen una serie de foros, hoy le llamaremos parlamento abierto, pensando que la mayor parte de las personas que iban a ir a hablar, iban a hablar a favor de mantener el aborto como delito. Y su sorpresa fue que fue al revés. La mayor parte de las y los ponentes hablaban acerca de la despenalización del aborto. Cuando sale la legislación manteniendo el aborto como delito, se les van encima en los medios. Y me acuerdo mucho que un diputado lo entrevistó, oiga, pero es que las conclusiones y el parlamento, sí, pero eso estuvo amañado, nada más se inscribieron estas personas. No, papá, a ver, no, una consulta no es para que te digan lo que tú crees que está bien. Una consulta es para que te digan las personas que van a vivir con tu decisión cómo les va a afectar. Y puede ser que te digan lo que no te imaginaste o lo que no te gusta. ¿De acuerdo? Entonces, las consultas como esta, cualquier tipo de consulta de las que estamos viendo ayer y hoy, pero particularmente esta, no son ejercicios de legitimación. Esa es otra cosa. A ver, si lo que tú quieres es que te echen porras, porque tu iniciativa o tu proyecto de acuerdo está muy bonito y muy chido, mira, júntate con tus amigos y tus amigas, se van a echar unas chelas y que te echen porras. Pero eso no es consulta. Eso no es consulta. Entonces, la consulta no puede ser un mero ejercicio de legitimación o incluso un mero ejercicio de socialización de una decisión que ya tomaste. Y la consulta implica también aceptar que tú no tienes la verdad absoluta. Tú no la tienes. Es que tengo estudios, no la tienes. Es que leí tantos libros, no la tienes. Soy doctor o doctora, no la tienes. Nadie es dueño de la verdad absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, la consulta supone eso. Bien, yo quisiera en atención al tiempo dejarlo aquí para que podamos hacer este peloteo, este ejercicio de reflexiones y comentarios. Como ustedes saben, se vale que más que una pregunta planteen un comentario, al contrario, yo se los estimaría mucho. Entonces, mientras se van decidiendo a levantar sus manitas virtuales, me voy aquí al chat a ver si hay algo. Ah, no, nomás hay un buenas tardes de David. Buenas tardes, David. Muy bien. Hay casos ya de acciones afirmativas, ¿no? Durango ha tomado acciones afirmativas en este tema, hablando desde la perspectiva electoral, Oaxaca también, algunos otros institutos por allí. Entonces, incluso nos pueden platicar alguna experiencia. Muy bien. ¿Nadie? Adelante, Gabriela. Doctor, en esta cuestión del trabajo, de repente de la discriminación que hay al poner topes de edad, ¿qué opinión le merece que de repente se quieran plantear pruebas de capacidad o hasta pruebas psicológicas para que los adultos mayores puedan acreditar que están en plenitud de facultades? Me parece que cualquier test que se aplique, cualquier prueba o ejercicio que se pida, tiene que tener una justificación respecto del trabajo mismo. Si no tiene una justificación respecto del trabajo mismo, entraría dentro de lo que le hemos llamado categorías sospechosas, porque parecería entonces un disfraz de la discriminación por edad. ¿A qué me refiero? Voy a tratar de ponerlo con un ejemplo muy sencillo. A ver, si se va a desarrollar una actividad que requiere, por ejemplo, el uso de cierta paquetería, vamos a pensar Word y PowerPoint, ¿no?
¿por qué le estás pidiendo que haga un examen de SPSS? Este sistema que se utiliza sobre todo para cruces en materia de encuestas y mercadotecnia y demás. No tiene justificación. A ver dónde está la descripción del puesto, a ver dónde están las labores que va a realizar, de dónde se desprende qué, ¿no? Entonces, me parece que tiene cualquier test, cualquier prueba, tiene que tener una justificación respecto de la labor a realizar. Si no, creo yo que entra en una categoría sospechosa. Y desde luego también, por ejemplo, cuestiones de salud, que no vamos, que no se deben de preguntar o que no se pueden preguntar porque es información privilegiada, es información privada, reservada de la persona, ¿no? Que tampoco está obligado a dar a conocer. Entonces, esa sería mi reflexión, Gabriela. Muy bien, ¿quién más? Me preocupa que no haya preguntas y comentarios porque me hace pensar que a lo mejor no fui claro en la exposición o que fui medio aburridón, lo cual me preocupa más. ¿Quién más? Fíjense que cuando empecé a trabajar este tema de la agenda gerontológica de la democracia, les voy a platicar cómo empezó todo. Como ustedes saben, en el año antepasado participé para ser consejero del INE. Llega a la final y uno de los, yo sabía que venían entrevistas y demás, y yo dije, pues en las entrevistas, ¿qué voy a decir, no? Ni modo que les diga, yo soy el bueno, elíjanme a mí, yo sí, soy el chido. Eso lo dice cualquiera. Entonces me puse a pensar cuáles eran los 5 retos que yo veía de la democracia mexicana. Entonces, pues ahí identifiqué los que para mí eran los 5 retos de la democracia. Y ahí uno de los retos que identifiqué fue platicándolo con algunas personas, el envejecimiento de la democracia mexicana. Y me pareció muy importante porque nadie lo trae en el radar. No lo traemos en el radar. O sea, traemos otros temas muy importantes, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que hay que dejar de hablar de otros temas para hablar de este. Lo que estoy diciendo es que no lo traemos en el radar y eso me preocupó. Me preocupó porque dije, no nos estamos preparando. No nos estamos preparando para una democracia en envejecimiento. Y si queremos tomar decisiones más adelante, van a ser más caras y más difíciles y sobre las rodillas. Mejor hay que ir pensando en esto. Y pues, poco a poco le he ido ahí rascando, ¿no? Es una línea de investigación que tengo. No está terminada, pues ahora sí que seguimos en el trabajo de esto, ¿no? Pero me parece que es relevante porque es un reto de la democracia del que no se está hablando. Se habla de otros, ¿no? La crisis del sistema de partidos derivado de la transición, la crisis de la definición de la democracia mexicana, la crisis con los actores políticos de las instituciones electorales. Para mí, por ejemplo, la crisis o el agotamiento del paradigma de la transición, pero del envejecimiento de la democracia, la verdad es que como que, digo, sí hay gente que lo trae, pero como que tiene poca visibilidad. O sea, a mí lo que me importa mucho con este tema no es que digan, ay, es que Vado trae el tema, no, lo que me importa es que empecemos a hablar de él. O sea, a lo mejor el día de mañana, la compañera Eva Irabet se le ocurre escribir un textito acerca de estas cuestiones y nos lo manda, por ejemplo, para el blog de Axis, ¿no? El blog aquí de la Escuela Judicial, pues nos va a dar mucho gusto. O sea, mientras más ruido hagamos con este tema, más lo vamos a voltear a ver. Y creo que eso es importante. Muy bien, ¿alguien más? Adelante, Gabriela y luego Arturo. Una pregunta, doctor. Tengo presente la accesibilidad que se le da a personas con discapacidad, adultos mayores, al momento de ejercer el voto cuando llegan a la casilla. Pero hay experiencias, no solo en México, sino en el mundo, que pudiéramos voltear a ver en cuanto a la accesibilidad de los adultos mayores que no tienen movilidad ya. Sí, hay algunos ejercicios, por ejemplo, el voto a distancia, y lo manejan mucho en Estados Unidos, el voto de correo y el voto por internet, que nosotros en México lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos incluso muy desarrollado, pero nada más para el voto desde el extranjero. Yo recuerdo hace cerca de unos 5 años, una foto que se volvió muy famosa, por ahí seguramente la van a encontrar en internet,
de una persona ya muy mayor, incluso de estas personas que están viviendo todavía en su casa, pero que ya están en cama de hospital, estas camas que les permiten cierta movilidad, que estaba ejerciendo su voto anticipado porque no sabía si por su condición médica estaría viva todavía el día de la jornada electoral. Luego se volvió muy famosa porque la llamaron a truly American, un auténtico americano, decían que está ya pues, cerca de trascender, pero quiere seguir ejerciendo su derecho, ¿no? Ahora, hay otros ejemplos, porque me van a decir, pues Estados Unidos, doctor, pero pues eso es muy primer mundo. Pensemos en Ecuador. En Ecuador tienen lo que le llaman el voto en domicilio, que no solo es para personas adultas mayores, sino aquellas personas que tienen, como tú bien señalas, restringida su movilidad. ¿Y ahí qué es lo que hacen? Que el día de la jornada electoral van a recoger el voto a su casa. Ahora sí que literal le llevan la casilla. Entonces, en Ecuador lo que hacen es que lo hacen con jóvenes, digamos una especie de prestador de servicio social, ¿no? Gente de preparatorias, universidades, que se dan de alta, digamos, las personas que no van a poder salir a votar, se dan de alta con anticipación, como aquí tenemos, por ejemplo, el padrón de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero, y la lista nominal, se dan de alta, dan su domicilio y demás. Entonces, llegan estas personas con unas mamparitas y unas urnas chiquitas, para que pues, no se vea por quién vota. Entonces, vota y se deposita ahí el voto. Ahora me van a decir, pues cómo no van a saber si nada más fueron por una. No, es que van por varias. O sea, van por varias. Entonces pasan por 15, 20, 30 o más personas. Entonces se conserva la secrecía del voto. Y entonces van y reciben el voto. Esto me lo platicó Gloria Alcocer y me mostró fotos de la observación electoral. Y a mí me parece que esa, por ejemplo, pues puede ser una salida. Además del voto electrónico, porque el voto electrónico, el sistema ya lo tenemos. Lo que necesitamos es o una reforma legal o una sentencia que nos diga, úsenlo. Ahora, ya tuvimos una experiencia piloto en Aguascalientes este año, de voto a distancia, de voto a distancia. Entonces, creo que empezamos a caminar hacia allá. Lo que yo diría es que ya hay que agarrar paso de trote, ¿no? Porque si no... Bien, ese sería mi comentario, Gabriela. Arturo y luego Beatriz. Sí, buenas tardes a todos, buenas tardes, profesor. Justo iba a medio comentar eso porque había un estudio muy interesante de el voto a distancia o ¿cómo es? El voto que se le encarga a otra persona para que lo emita para aquellos que no podían ir a las casillas, que sobre todo se desarrolló más en ahora con lo del COVID. Y bueno, también lo que quería comentar es sobre esto de las políticas públicas que pareciera que están orientadas más bien para dejar desamparados a las personas mayores, ¿no? Creo que ya había escuchado una plática de usted, o de la maestra Alejandra Tello, sobre la falta de transversalidad en las políticas públicas, ¿no? Que pareciera que todo está hecho como para que se hagan necesitados los adultos mayores, para, digamos que en la época electoral se empiecen a comprar los votos con esta necesidad, ¿no? De los adultos mayores. Entonces, pareciera que en ese sentido va esto de que no voltean a ver a esa población, ¿no? Y es un tema que es muy interesante, muy importante, Arturo, porque yo me pregunto, ¿qué estrategias o acciones estamos tomando como sistema electoral nacional para prevenir la compra y coacción del voto de las personas adultas mayores? ¿O basta con el modelo, o sea, basta con las acciones genéricas, o es necesario tomar ciertas acciones considerándolas un grupo vulnerable? A mí me parece, pero yo no soy experto en blindaje electoral, pero a mí me parece que sí hay que tomar en cuenta esta vulnerabilidad especial y máxima en el caso de mujeres adultas mayores para tratar de prevenir la compra y la coacción del voto. Sí, muchas gracias, Arturo. Beatriz, adelante, te escuchamos. Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros, maestro. Mi comentario nada más es, ¿usted cree que pudiera ser una opción el voto del adulto mayor aquí en México, que pudiera hacerse a través de la oficialía electoral, ya que goza con fe pública?
O sea, me refiero a que si anticipadamente las personas adultas mayores hacen la solicitud al OPLE o al INE de que quieren ejercer ese derecho y que sean contemplados para que sea en su domicilio que se constituya una persona de la oficialía electoral. O sea, ¿qué opina? Qué espléndida idea, Beatriz. Nunca se me había ocurrido. No se me había ocurrido. Y mira que doy clases también de oficialía electoral, pero no se me había ocurrido. Pero está muy bien, porque con la oficialía electoral, o sea, tu idea está muy bien, porque con la oficialía electoral tienes un fedatario público o una fedataria pública especialista en materia electoral que puede dar cuenta, por ejemplo, de que efectivamente sí fue la persona que dice ser, porque se identificó con su credencial elector, o en su caso con otro documento y con la sentencia pertinente del tribunal, la que emitió el voto. Y anticipadamente, pues, a lo mejor, por ejemplo, en un sobre que queda sellado, rubricado justamente por un oficial o una oficial electoral y que se abriría, por ejemplo, en los días del cómputo. Me parece muy buena idea, fíjate, no se me había ocurrido. Ahí está como para que nos hagas un artículo para Axis, porque no, la verdad no se me había ocurrido, pero creo que tienes toda la razón. Ahí tendríamos, digamos, toda la certeza jurídica. Sí, sí, creo que podría ser. Ahora, pues el INE y los organismos, los soples, tenemos oficialías electorales. Digo, tenemos, yo ya no sé, ustedes ya lo saben, ¿no? Fue en mi otra vida que fui consejero de un OPLE, pero espiritualmente a veces sigo todavía por allá. No me les aparezco. Es que los exes siempre estorban, entonces no, hasta los ex consejeros, entonces mejor toma uno distancia. Y así mantiene uno las amistades. Pero creo que sí, creo que tienes toda la razón, fíjate, qué interesante, no se me ha ocurrido. Muchas gracias por la idea, Beatriz. David, adelante, David Hernández. Gracias, doctor. Buenas tardes. Pues en relación al tema, y me surge ahorita otra duda y una pregunta hacia usted, doctor, con motivo de la participación de la compañera Beatriz. ¿En qué supuestos es procedente una consulta? Digamos, tenemos el marco legal y dentro de este marco legal, que es la ley de los derechos de las personas adultos mayores, está el principio a participar. En este tema, no recuerdo, esta ley es del 2002, pero no sé si existe algún antecedente de alguna consulta que ya se haya realizado a adultos mayores. Y por ello la segunda pregunta que le hacía hace un momento es, ¿bajo qué supuestos, si no hubiese antecedentes, bajo qué supuestos sería procedente una consulta a adultos mayores? Gracias. Es una muy buena pregunta, David. Fíjate que ustedes habrán visto que constantemente nuestra Suprema Corte, por ejemplo, declara inconstitucionales leyes porque no se respetó el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas o de las comunidades afromexicanas. Es muy común. Yo me puse a investigar qué leyes se habían invalidado por no respetar el derecho a la consulta de las personas adultas mayores. No me encontré ninguna, pero dije, bueno, a lo mejor no estoy buscando adecuadamente. Entonces me acerqué con algunas personas de la Corte, de ponencias o de órganos que llevan los datos estadísticos, y la respuesta fue, no, ninguna. Pues parece que no se ha anulado ninguna. Por lo tanto, la respuesta que voy a dar es una respuesta que depende de mi criterio, pero que yo no te podría respaldar, por ejemplo, con alguna sentencia. O sea, no puedo utilizar el argumento de autoridad, es lo que quiero decir. Bueno, dicho esto, ahí me parecería que se deben de consultar primero aquellas decisiones que tengan un impacto directo e inmediato en las personas adultas mayores. Por ejemplo, yo estaría pensando en acciones afirmativas. Hay que consultarlas. Políticas públicas dirigidas de manera directa a personas adultas mayores. En segundo lugar, me parece que también habría que consultar aquellas acciones o medidas que puedan tener un impacto diferenciado en las personas adultas mayores, lo cual ya es un poco más etéreo y difícil de precisar porque depende del caso específico y concreto. Pero yo diría que esa sería, digamos, como reglas, si pudiéramos decirlo así, los criterios que tendríamos nosotros que seguir. Muy bien, ¿quién más? Dice Gabriela, hola Arturo, respecto al caso que mencionaste, traslato del lugar, país donde fue. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si no hubiera alguna otra duda o comentario, yo les quiero agradecer muy amablemente su
que hayan decidido tomar esta opción educativa de la Escuela Judicial Electoral, invitarles a que nos acompañen en los demás diplomados que tenemos. Recuerden ustedes que todos son gratuitos, tenemos especialidad, maestría y hasta doctorado también gratuitos, así que sería un gusto seguirles viendo por acá. Les prometo que cada clase tratará de cambiar los chistes para que no se gasten y piensen que son los mismos. También les quiero hacer una amable recomendación. Ustedes recuerdan que para evaluar este diplomado y poderlo aprobar, pues tienen ustedes que contestar una evaluación. Les quiero sugerir que cuando lo realicen, se concentren en el tema que se les va a pedir desarrollar. Se les va a pedir desarrollar un tema en específico y se concentren en ese. A lo mejor ustedes van a decir, doctor, yo creía que este era más importante o este más interesante. Concéntrense en ese. Porque de repente, por ejemplo, les pedimos que nos hablen, no sé, voy a hablar aquí al aire, por ejemplo, lo que se evaluaba, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el medio de consulta o el mecanismo de democracia más que puede funcionar mejor en México, ¿no? Y de repente te soltaban una parrafada ahí, a lo mejor muy interesante sobre, no sé, representación proporcional, pero no fue lo que se preguntó, ¿no? Entonces hay que concentrarnos en el tema. Y segundo, recuerden que es un trabajo de evaluación, no es una tesis. Entonces, 15 hojas es innecesario, ¿no? Hay que concentrarse. Lo que vamos a evaluar es su aprendizaje y sobre todo cómo interiorizaron los temas, ¿no? Y el aporte que puedan dar. Entonces, como que 20 hojas hablando de un tema que no fue el que se les solicitó, pues a lo mejor es una lectura muy interesante, pero mejor mándennoslo para la revista Justicia Electoral, ¿no? Tiene un objetivo distinto. Entonces, pedirles eso. Por último, les he puesto mis formas de contacto. Ah, no, el correo no se los he puesto, voy a poner el correo. Voy a poner el correo. Para que cualquier comentario, idea de mejoramiento respecto de nuestro programa que ustedes tengan, se los voy a agradecer mucho. Les quiero decir que cada emisión de estos diplomados es distinta de la anterior. Se cambian los materiales, se rotan los maestros, se ajustan los contenidos, de manera que no son iguales. Y muchos del mejoramiento que nosotros podemos hacer es porque ustedes nos lo sugieran. Entonces, estaré muy atento y agradeceré de verdad en lo institucional y en lo personal que las observaciones o comentarios que tengan nos los hagan llegar al correo. Pues, si no hubiera mayor comentario, unos minutos antes estamos concluyendo este diplomado y de nueva cuenta, insisto, a nombre institucional y personal, a nombre de nuestra directora, la doctora Gabriela Rubalcaba García, y desde luego del mío, un tanto profesor y coordinador de este diplomado, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Gabriela, ¿querías decir algo? Adelante. No, nada más preguntarle, doctor, si el material de las diapositivas está en el material de consulta en la página. Es correcto, sí. Es que lo voy a checar. Gracias. Y si no, cualquier cosa, bueno, ahí tenemos el correo. Pues les agradezco mucho y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.